Bendiciones, amados hermanos y amigos, en esta preciosa mañana. Que la gracia y la misericordia del Señor estén sobre su vida. La Iglesia Bíblica Restauración del Cantón Palestina se hace presente en esta oportunidad trayendo palabra de Dios. Este es vuestro hermano y amigo, Pastor Nivaldo Castro, trae una palabra de parte de Dios para tu vida. Amado hermano, hoy hay una gran bendición para usted. Dios está llamando. Dios nos está llamando. Está tocando la puerta de nuestros corazones, sensibilizando y utilizando muchos medios con el sano propósito de cumplir su plan perfecto. Quiero leer una de las sagradas porciones de la Biblia, la cual escribiera el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, el capítulo 1, el verso 26 en adelante. Quiero, amado hermano, pedirte en el amor del Señor que prestes atención a esta palabra que Dios nos permite en esta oportunidad poder llevarte ante ti. Dice la Biblia, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios está llamando, dije, a mucha gente. Dios, en estos últimos tiempos, en donde la iglesia está entrando a la recta final, en un tiempo donde el mundo está en crisis, en un tiempo donde las vidas humanas han entrado en un proceso de desesperación, de angustia, porque no entienden lo que está pasando. Dios está llamando a gente a cumplir la labor del plan perfecto de Dios. La Biblia, la palabra de Dios, nos habla que Dios, amado hermano, nos está escogiendo. Y Dios está haciendo una selección, Dios está escogiendo instrumentos para glorificarse. Nosotros, al venir a los pies del Señor, tenemos que reconocer que no éramos dignos de estar en la iglesia del Señor. Peor, dignos de ser elegidos, salvados de la condenación. Pero a Dios le ha placido. A Dios le ha placido llamarnos, y bien lo dice Pablo, nosotros no hemos sido nobles, no hemos sido personas sabias, no hemos sido personas perfectas, pero Dios nos ha elegido, Dios nos ha escogido, y no éramos nada. Usted y yo no éramos nada. Nadie que le sirve a Dios puede decir, no, yo soy digno de estar sirviéndole al Señor. Aún el propio apóstol Pablo dice, yo soy indigno, porque la vida de él era una vida llena de oscuridad. Él mismo lo dice, yo fui un perseguidor, un blasfemo, una persona enemiga de Dios, y él no se consideraba ser digno de ser portador de la palabra de Dios. Pero así es el plan perfecto de Dios. Debemos de entender que Dios nos está eligiendo,
quiero que te quede claro, mi amado hermano, que si tú estás en un ministerio, si tú predicas la palabra de Dios, si tú le sirves a Dios, no es que tú hayas elegido a Dios. Dios te eligió primero a ti y a mí. Y eso es un motivo de darle gracias a Dios por haber sido seleccionado por Dios. La Biblia, la palabra de Dios, nos habla que Dios eligió a un gran hombre como el apóstol Pablo. Nunca en la vida de Pablo tuvo la idea de que Dios lo iba a escoger, de que él era digno de ser el portador de la palabra de Dios, pero a Dios le plació. Usted sabe el relato bíblico, cómo Dios lo llamó al apóstol Pablo. Otro hombre de Dios que nos menciona las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento es la vida del profeta Isaías. Dios elige a personas. Leíamos esta porción, dice que Dios elige lo necio, lo vil, lo que no es, para deshacer lo que es. Isaías, el gran hombre profeta de Dios, dice: ay de mí, que siendo un hombre inmundo de labios, he visto al Señor. Él se da cuenta de su condición, siente que no es digno, pero Dios dice: ¿a quién enviaré? Y él está dispuesto y dice: Señor, heme aquí, envíame a mí. Pero antes de enviarlo, Dios limpia y purifica la vida de aquel a quien Dios llama. Bendito sea su nombre. Porque para ser instrumentos de Dios, Dios tiene que limpiarnos, Dios tiene que purificarnos, tiene que darnos el molde necesario para poder utilizarnos. La palabra nos habla que nos ha elegido Dios, aun siendo instrumentos débiles, porque habla la Biblia de debilidad. Habla de debilidad porque en nuestra frágil humanidad siempre tendemos a pecar. Tenemos nuestras debilidades humanas. Tenemos esas debilidades, pero aún el apóstol Pablo dice que aún en las debilidades es cuando Dios fortalece la vida de los creyentes, la vida de aquellos que Dios nos ha llamado. Cuando soy débil, dice Pablo, entonces soy fuerte, alabado sea Dios. La Biblia está hablando claramente el apóstol y dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios. Notemos esta frase: lo necio del mundo. Alguien dijo alguna vez, un político dijo: las iglesias evangélicas están llenas de prostitutas, de ladrones, de criminales. Y dijo una gran verdad. Sí, dijo una gran verdad. Él pensó insultar a la iglesia, pero es la verdad. Nadie es perfecto. Y el propio Cristo dice: yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lo que este hombre no supo terminar la idea es que aunque en la iglesia hayan criminales, prostitutas, ladrones, esta gente que llegó a la iglesia en esa condición, Dios los ha lavado y ahora son nueva criatura en el Señor. Sí, es que Dios escoge lo necio, escoge lo que otros menosprecian. Mucha gente dentro de las congregaciones, grandes líderes cristianos evangélicos, hoy utilizados grandemente por Dios, han sido gente con una vida terrible.
han sido gente con una condición desfavorable ante la sociedad. Pero hoy en día, cuando Cristo llegó a sus vidas, cuando recibieron el llamado poderoso de Dios, ahora se convierten en instrumentos útiles en las manos del Señor. Es ahí que se cumple que lo necio del mundo, lo vil, lo menospreciado, Dios lo toma para avergonzar a aquella gente que se cree sabia, aquella gente que se cree poderosa, pero no es el instrumento el que recibe la gloria, sino el dueño de los instrumentos, que es Dios mismo. Mi amigo y mi hermano, Dios está llamando a gente que nadie da 2 reales por él. Dios está llamando a gente que en el bajo mundo están operando, pero que hoy tienen el privilegio de ser llamados por Dios. No se avergüence, no se avergüence. A veces escuchamos las frases de personas, dice, pero si yo sé cómo eras tú. Están hablando en un tiempo pasado. Yo puedo testificar porque anduve contigo, hicimos esto o aquello. Sí, pero fue en el tiempo pasado. Ahora usted es una nueva vida en el Señor. Ahora usted es un instrumento útil en las manos del Señor y no se avergüence, mire adelante, déjese usar por el Señor y la gloria de Dios resplandecerá en su vida. La palabra nos habla y nos da ejemplo de cómo Dios ha llamado a gente que no era nadie. El libro de Jueces, en el capítulo 6, la Biblia nos menciona del llamamiento de un joven llamado Gedeón. Dios lo llama Israel en un tiempo en donde había desobedecido a Dios. El pueblo había caído en desobediencia a Dios y Dios los entregó en manos de los madianitas. El pueblo sufría. Cuando Dios lo llama a Gedeón, lo llama y él está trillando el alimento del campo para cogerlo y esconderlo porque venían los madianitas y le robaban, dañaban todo el sembrío. Israel sufría, estaba oprimido, indefenso. Y Dios lo llama a Gedeón para que liberte al pueblo. ¿Y sabe lo que hace Gedeón? ¿Cómo te vas a fijar en mí? Dice Gedeón a Dios. Si soy una persona insignificante, no soy nadie. Así es nuestra mentalidad cuando Dios nos llama. Pensamos que no somos nadie. Pensamos que no valemos para nada. Pensamos que cómo es posible, cómo voy a ir a hacer la obra, cómo haré esto o aquello. Anda, con tu fuerza salvarás al pueblo de Israel. La historia es maravillosa y usted podrá darse cuenta en el libro de Jueces, capítulo 6, en donde Dios lo toma, lo levanta como uno de los jueces de Israel que libertó de la opresión madianita a Israel. Dios te está llamando, hermano, y hablo directamente a ti, hermano, que has recibido un llamado y te sientes confundido, a ti que Dios te ha llamado a hacer algo y todavía no has hecho nada. Te hablo a ti, hermano, a tu vida, a tu conciencia por la palabra de Dios, que Dios quiere tomar tu vida y hacer algo grande en las manos de Dios tu vida. Dios quiere utilizarte como una fuente, como un canal para que otros sean bendecidos, para que otros puedan llegar al conocimiento de Dios, para que otros puedan hallar en ti una fuente de bendición para sus vidas. Pero estás indeciso.
te has opacado y piensas que estando en esa condición estás bien. Yo te digo, en esta hora estás mal. Estás mal porque si Dios te llama, el hombre tiene que responder al llamado de Dios, porque el Señor quiere utilizar tu vida para bendecir a otros también. La Biblia nos habla no solo de Gedeón, la Biblia nos habla del rey David. ¿De dónde lo saca a David? En aquel tiempo habían gente muy importantes, príncipes en Israel, pero Dios lo toma a David detrás del ganado, de allá en las montañas, cuidando a sus ovejas. De allá lo llama un joven desconocido. Nadie lo conocía a excepción de su familia. Pero de allí lo toma Dios porque lo había elegido como un instrumento útil en las manos de Dios. Hay veces nos equivocamos. Samuel va porque Dios le dice: ándate a la casa de Isaí, porque de allí me he provisto rey para Israel. Y miren cómo humanamente hay veces nos equivocamos. Samuel, un gran hombre de Dios, con una visión extraordinaria en Dios, llegó y comenzó a decirles ahí: ¿dónde están tus hijos? Llámame al primogénito. Sin duda, Samuel dijo: Dios ha elegido lo mejor. Dios ha elegido al más grande, al primogénito. El primogénito era el que llevaba la bendición mayor. Entonces Samuel dijo: este es. Cuando estuvo al frente de él, el primogénito, dijo Samuel: este es. Y Dios le dice: no, ese no es. ¿Dónde está tu otro hijo? Y comenzaron a pasar uno a uno sus hijos, hasta que pasaron casi todos. Y le dice: ¿tienes a alguien más? Isaí dice: sí, tengo al menor, ese está con las ovejas, mándenlo a llamar. Y cuando estuvo frente a Samuel, Dios le dice: úngelo, porque ese es el rey. Gloria sea el nombre del Señor. Nadie humanamente apunta a dónde o cómo quiere Dios realizar su planificación divina. Nos equivocamos. Hay veces queremos que nuestro líder de la iglesia sea el más guapo, el más grande, el más inteligente, pero déjeme decirle que ese no es el propósito de Dios. Dios no ve el físico, Dios no ve la cara, Dios no ve lo que aparentemente ve el hombre, Dios ve lo profundo que hay en nuestro corazón. Bendito sea el nombre de Dios. Y Dios nos conoce, lo elige a David, que llegó a ser, según la palabra de Dios, el criterio de Dios, un hombre conforme al corazón de Dios. Mi amigo, amado hermano, iglesia, usted, siervo del Señor, hermano, que todavía usted no se decide a servirle a Dios, aún habiendo tenido experiencias. Usted sabe cuál experiencia ha tenido con Dios. Mucha gente dentro de los cultos y de las congregaciones, Dios trata con ellos. Hay mucha gente que Dios los llama. Dios les dice lo que quiere hacer. Dios les dice lo que tiene planificado con ellos. Pero como que dejan pasar, como que no se interesan. Han perdido la brújula. Pero el llamado lo tiene. Solo depende de que usted sea como el profeta Isaías, que le diga a Dios: heme aquí, envíame a mí. Amigo y hermano, estamos, decía yo al principio, en la recta final. Estamos viviendo los últimos tiempos. Pero aún en estos últimos tiempos, Dios quiere tomar vidas para glorificarse, para que sus planes vayan adelante. Dios nos llama y nos elige para cumplir sus propósitos. Amén.
Dios nos elige para cumplir sus propósitos. Los planes de Dios son perfectos. ¿Sabe por qué son perfectos? Porque cumplen propósitos para favorecer al ser humano. Cumplen propósitos. Los planes de Dios. En cada lugar Dios tiene un plan perfecto. Donde quiera que usted esté, en su ciudad, allí Dios tiene planes para esa ciudad. Dios tiene planes para un pueblo. Dios tiene planes para un barrio. Dios tiene planes para una familia. Dios tiene planes para un individuo. Pero también Dios tiene hombres y Dios tiene mujeres seleccionados, escogidos para cumplir estos planes y estos propósitos divinos de parte de Dios. Lamentablemente, hay mucha gente que desobedece a la voz de Dios. Lamentablemente, hermanos, hay gente que Dios los ha llamado, pero no cumplen con el llamado que Dios les ha ofrecido. Un caso de ello lo tenemos en el Antiguo Testamento, en la vida de Jonás. En la vida de Jonás encontramos cosas maravillosas, cosas terribles, pero que traen un final feliz. Jonás fue llamado. Este hombre tenía grandes virtudes, era israelita, era profeta, Dios lo había escogido, Dios lo había seleccionado, Dios tenía un plan con él, pero él no quería obedecer al plan de Dios. Quizás la vida tuya esté siendo como la vida de Jonás. Dios tiene planes contigo. Dios te ha llamado de muchas maneras y tú estás como Jonás huyendo del llamado de Dios. Este profeta huyó pensando huir de la presencia de Dios. Cuán errado está el ser humano. ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde irá el hombre que quiera ocultarse de Dios? Si todas las cosas están desnudas delante de la presencia de Dios. Si Dios lo sabe, si Dios lo conoce todo. Pues Jonás compra un boleto y huye a Tarsis. Y Dios tiene que tratar. Y yo le quiero decir algo. Dios hará cumplir su planificación, quieras o no quieras. Dios la hace cumplir por las buenas si usted obedece, y también las hace cumplir por las malas si usted desobedece. La vida de Jonás, un siervo rebelde, tenía cosas negativas, un carácter malo, un corazón rebelde, un hombre desobedeciendo a la voz de Dios, huyendo de Dios. Dirá usted, ¿y cómo Dios lo utiliza? Es que Dios, cuando pone su mirada en una persona, tendrá que hacer cumplir su planificación. Usted puede huir, pero donde quiera que vaya, Dios lo alcanzará. Quizá usted podrá huir del llamado, usted podrá esconderse en un trabajo, usted podrá querer decir ya no quiero saber nada del ministerio, pero quiero decirte algo, si usted está en el plan perfecto de Dios, es porque Dios sabe que tú vas a ser el instrumento específico para demostrar la gloria de su poder. Nótese que en Israel había mucha gente, había muchos profetas. ¿Por qué Dios dijo, si Jonás no quiere, entonces voy a utilizar a otro? Es que cuando Dios tiene en su planificación algo determinado, lo cumple, bendito sea su nombre. Y Jonás era el instrumento ideal para esta obra. Y él lo hará. Y usted sabe cómo lo hizo Dios. Aún en contra de su voluntad, lo hizo experimentar muchas cosas. Tempestades. He oído de personas que tienen llamado de Dios y dice todo me va mal, todo lo que emprendo me va mal, mi familia, enfermedades.
Y he oído que cuando se han decidido y le han dicho, Señor, basta, hasta aquí huyo de ti, y han tomado la determinación de servir a Dios, todo cambia, bendito sea el nombre del Señor. Se acaba la desgracia, se acaba la miseria y viene la bendición de Dios, porque el que obedece a Dios, el que sirve a Dios, tiene el respaldo de Dios. Y donde está Dios con él, todo marcha bien. Mi amigo y mi hermano, de manera especial a ti, hermano querido, si has sido llamado a enseñar, si has sido llamado a predicar, si tú has sido llamado a visitar enfermos, si tú has sido llamado a visitar a los que están presos, si tú has sido llamado a dar consejería en cualquier área ministerial que Dios te haya llamado, necesitas de manera urgente obedecer a la voz de Dios. El instrumento escogido era Jonás. Y la Biblia dice que cuando Jonás decide ir a cumplir la misión, ir a cumplir el propósito de Dios, Nínive se arrepintió. 120,000 personas se arrepintieron. Dios tenía puesta la mirada en Nínive para bendecir, para perdonar, y comenzando del rey hasta el hombre más último en Nínive, todos se arrepintieron y Dios perdonó la maldad de este pueblo. ¡Qué alegría! Saber que cuando Dios nos llama, hay veces ni siquiera nos damos cuenta que en el ministerio que Dios nos da, en la obra que Dios nos ha encomendado, hay gente que depende de ti, pero tú no sabes cuánta gente a través de este medio que estamos llevando en este momento, al escuchar no solo este mensaje, muchos mensajes han sido confortados por el poder de Dios, han sido fortalecidos. Yo no sé porque no he escuchado de ellos, pero por fe creo que hay mucha gente que ha sido bendecida de parte de Dios. Pero la gloria no es para el predicador, la gloria no es para el instrumento, la gloria es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amigo y hermano, Dios nos llama. Pablo fue un hombre rebelde. Pablo fue un hombre que fue enemigo de Dios, criminal, blasfemo, perseguidor de la iglesia. Pero Dios lo tenía escogido, seleccionado. Cuando tiene un trato con él en el camino a Damasco y Dios se le revela, Pablo no lo conocía a Dios, nunca había tenido una experiencia con Dios, y le hace la pregunta a Dios: ¿quién eres, Señor? Y Dios tiene una respuesta inmediata: yo soy Jesús a quien tú persigues. Más tarde, Dios trata con Ananías, un siervo, y le dice: anda a Damasco, a la calle derecha, ahí vas a encontrar en cierto hogar a un hombre llamado Pablo. Y la palabra habla que este Ananías dice: yo no voy, Señor, sé que ese hombre mataba, ese hombre cogía y echaba a la cárcel a los cristianos, no voy. Sé quién es. Anda, le dice Dios, porque instrumento escogido me es este para llevar mi palabra ante reyes, ante gobernantes. Anda, porque yo tengo que enseñarle cuánto le cuesta a él sufrir por mi causa. ¿Qué quiere decir? Dios ya tenía un plan, un propósito, un proyecto para la vida de Pablo. Más tarde, ahora en nuestros días, sabemos que Pablo fue escogido por Dios para llevar el evangelio a los gentiles. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Él abarcó casi todo Asia Menor, llevando la palabra de Dios. Tenemos la Biblia, la palabra de Dios, escrita en el Nuevo Testamento por las cartas paulinas.
13 cartas y se le atribuye el libro de Hebreos, que serían 14. ¿Qué significa? Que ha sido un instrumento útil. ¿Por qué? Porque obedeció a la voz de Dios. Amado hermano, el llamado muchas veces trae circunstancias que para nosotros pareciera que es algo duro como Dios trata, pero es la manera como pule nuestras vidas. Es la manera como nos da el molde necesario. Recuerda, siervo, recuerda, sierva de Dios, somos el barro. Cristo es el alfarero. Él nos va a moldear, y eso sí te digo, no va a ser un molde feo en ti, va a ser algo precioso, va a ser un vaso útil, va a ser un instrumento maravilloso y poderoso en donde se llenará de la gloria de Dios y rebosará para bendecir no solo tu vida, tu familia, sino todo aquel a quien tú vayas a dirigirte cumpliendo el propósito de Dios. Dios ha fijado sus ojos en ti para cumplir el propósito divino. Oía de un gran hombre de Dios que ya pasó a la presencia de Dios. Dice que en uno de los discursos que él estaba dando, se le dijo si él estaba dispuesto a ser candidato a la presidencia de la República. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de este ministro de Dios? La respuesta de este ministro de Dios fue: el puesto de presidente de la República es una rebaja ante el cargo que tengo yo. Soy ministro del Evangelio. Estaba, cuenta él, un candidato a la presidencia que más tarde fue presidente de esa república y le dijo: Señor, usted me ha insultado. Y le dice: ¿y cuál es el insulto? Usted dice que ser candidato a la república es una rebaja. Bueno, dijo el ministro, ese es mi concepto, porque yo le sirvo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque los cargos acá en la tierra pasan. Los ministros de Dios serán recompensados en la eternidad. Y es un cargo que no pasa porque no hay jubilación en el reino de Dios, sino que mientras tengamos vida, podremos trabajar como instrumento en las manos del Señor. Y eso honra y eso glorifica el nombre del Señor. Amado hermano, dirás: ¿quién soy yo? No soy digno, no soy nada. Eso también lo dijo Moisés. Como seres humanos somos campeones de poner excusas frente al llamado que nos está haciendo el Señor. Como seres humanos miramos nuestra imperfección, pero Dios, óyeme bien, hermano querido, escúchame, tú que estás siendo llamado por Dios y no obedeces. Dios no ve solo tus imperfecciones. Dios mira el potencial que está dentro de ti. Dios mira la capacidad que Él te ha dado. Él nos ha dado dones a cada uno de nosotros. Y la Biblia dice que el que tiene y busca, se le dará más. Alabado sea Dios. Es el tiempo de obedecer a Dios. Sí, dice la Biblia que Él nos ha llamado para que anunciemos las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Es el tiempo de obedecer a Dios. Hermano, Dios te está llamando. Yo no sé si usted se habrá puesto a pensar, hermano querido, usted que ha recibido el llamado, o usted que tiene el llamado y quiere dejarlo, o usted que lo ha dejado, o usted que es llamado pero que no quiere obedecer. Piensa usted, ¿cómo le responderá usted al Señor en el día cuando estemos ante el tribunal de Cristo? ¿Qué excusa tendrá usted? ¿Cuál van a ser sus argumentos
frente al que no nadie le puede mentir, frente al que nadie puede ponerle una excusa, ¿cómo va a presentarse usted habiendo sido llamado para servir y usted no quiere servir? Dios desea que usted sea un buen servidor del Señor. Hermanos, que hemos recibido ministerio, que hemos recibido dones, iglesia, ya no es tiempo de estar callado, ya no es tiempo de estar estático, es el tiempo en donde debemos de salir a anunciar la palabra de Dios, a hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Usted tiene que cumplir la voz de Dios. Hay muchos cristianos que están rehusando este llamado, lamentablemente. Usted, si fuera el hombre, pudiera presentarle miles de excusas, pero no es al hombre que usted está llamando, está rehusando al llamado de Dios. Amén. Vivimos en tiempos bastante decisivos, tiempos finales, tiempos peligrosos. Quisiera algún día, cuando llegue a la presencia de Dios, poder estar con la frente en alto y poder decir: Señor, hice lo que tú me mandaste hacer. Pero qué terrible será estar frente a ese Dios maravilloso y agachar la cabeza y que Dios nos pregunte: ¿hiciste la obra? Y usted diga: no la hice, Señor, no lo hice, tuve miedo, no tuve el valor suficiente, dudé. Pero hoy es el tiempo de que levantes tu cabeza, hoy es el tiempo de que usted se anime a valorar lo que Dios le ha dado. Hermano, creo que es el tiempo maravilloso, es el momento. Mientras hay vida, hay oportunidad. Recuerde aquella parábola. Dios salió a buscar trabajadores. Unos los buscó en la mañana, otros los buscó al mediodía, otros a la tarde y otros últimos, ya faltando quizás una hora a la labor. Esa es la hora de la labor que estamos. Ya no queda tiempo. Muchos han hecho el trabajo por muchos años. Otros han trabajado también. Pero este es el tiempo donde en la recta final Dios nos está llamando a cumplir el propósito. Nos ha elegido, te ha elegido a ti y a mí para cumplir esta función maravillosa. Yo quiero que tú pienses, quiero que medites, quiero que reflexiones. Si el Señor en esta hora, a través de esta palabra, te ha hablado a tu vida, obedece. Si el Señor ha hablado a tu corazón, es el tiempo de que usted obedezca a Dios, busque de Dios. Servir a Dios es lo mejor. Servir a Dios, servir a la empresa divina, a este empresario maravilloso, es lo más grande en la vida. Él sabe pagar, sabe recompensar. Pablo dice: sabiendo que todo nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Lo que usted haga por el Señor, Dios se lo recompensará. Tome una decisión firme. Ore a Dios. Dígale: Señor, al igual que el profeta Isaías: heme aquí, Señor, aquí estoy. Obedezca al llamado, porque si usted no obedece, la Biblia habla de siervos infieles, siervos que no hicieron la voluntad de Dios, que supieron quién era Dios, pero que no hicieron la voluntad de Dios y recibirán castigo. Culmino planteándole una pregunta para que usted quede reflexionando. ¿Qué desea? ¿Castigo de Dios por no obedecer al llamado, por no trabajar, aún sabiendo que Dios lo ha llamado? ¿O quiere usted una recompensa de Dios algún día cuando
esté en la presencia de Dios y diga: Señor, ¿hice lo que me mandaste? La respuesta la tiene usted. Y yo, como su pastor y amigo, le digo: obedezca a Dios. Tome sabiamente la determinación de servirle a Dios, porque servir a Dios es la cosa más grande y satisfactoria que puede tener el alma de un ser humano. Dios bendiga tu vida. Dios guarde tu vida. Y si estás trabajando, sigue, no te desanimes. Si esta palabra ha llegado a tu vida y te ha hecho reflexionar, pues es hora de empezar positivamente a trabajar para Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde grande, rica y poderosamente. Bendiciones.